Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, pues esta vez estamos en un nuevo video para el canal y esta vez te voy a hablar sobre 5 tips para tener plantas naturales en tu acuario. Y muchos me los han estado pidiendo en el acuario, que cómo pueden tener plantas naturales en el acuario, cuáles son sus cuidados. Y bueno, pues aquí te voy a enseñar o te voy a decir los cuidados o los factores, los puntos básicos para que podamos tener una planta en el acuario. Y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno chicos, lo primero y yo creo lo primordial es el sustrato. Y esto va a depender bastante si es sustrato nutritivo, ya que no todas las plantas se alimentan a través de la raíz. Hay otras que se alimentan a través de la hoja, como puede ser los helechos de Java, o estas plantas que gustan más, o anubias que gustan más a estar enraizadas a troncos o rocas. Esto es un factor bastante importante, el sustrato nutritivo para nuestras plantas. Y pues esto es un factor bastante importante para nuestras plantas, ya que así a lo mejor si tenemos plantas de no muy altos requerimientos, pues nos vamos a ahorrar el abono líquido, que también es un factor bastante fundamental para nuestro acuario. Hay muchos también que voy a hablar en un video futuro que mantienen sus acuarios solamente con NPK, que son aditamientos los cuales llevan un estricto control en cuanto al aditamiento del NPK. Para obviamente ahí también va incluido el potasio. Y bueno, pues este es el sustrato nutritivo y el sustrato líquido y el abono líquido, perdón, son dos factores bastante importantes a la hora de tener plantas. Más que nada el sustrato nutritivo, ya que como les mencionaba, hay plantas que no necesitan para nada el abono líquido, pueden vivir solamente con puro sustrato nutritivo y hasta ahí no debemos abonar nada más. Pero bueno, es algo que yo te quería mencionar. Ahora también hay plantas que pueden estar solamente con abono potásico o con abono de potasio, como puede ser la ambulia, la cola de zorro, las balisnerias que se mantienen, las espadas amazónicas que se mantienen bastante bien solamente con aporte de potasio en nuestro acuario. Ahora también otro factor, otra cosa que te quiero mencionar es que en cuanto al abono líquido, es que no es muy necesario, pero si tenemos plantas de color, ahí sí va a ser bastante necesario el abono líquido. Más que nada las plantas de color consumen muchísimo hierro en nuestro acuario, entonces por ejemplo vas a tener que comprar a lo mejor esta botellita. Ahora también si tú tienes bastantes tipos de plantas, no solamente tienes como yo tres tipos de plantas, pues te recomiendo este ya no lo uso, pero antes lo usaba. Y si tienes bastantes tipos de plantas para tu acuario, te recomiendo es de la marca Siken. Y bueno, pues es el Flourish, es el de puro suplemento de micronutrientes para el acuario. Trae otros también como el Iron y así, pero los trae en muy pocas cantidades. En la parte de aquí atrás viene con la cantidad que trae, por ejemplo, de nitrógeno, de potasio, de calcio, de magnesio. Trae todo en porcentaje lo que trae la botella. Así que bueno, pues esto también es algo bastante importante. Y además de que esa botella te mantiene, o ese producto en específico te mantiene bastantes verdes las plantas, o sea, le saca un color muy vivo, un verde muy vivo. Ahora también otro factor fundamental a la hora de escoger las plantas o a la hora de tener plantas en el acuario es escoger el tipo de planta que vamos a tener, porque no todas las plantas tienen los mismos requerimientos o los mismos cuidados. A lo mejor tenemos plantas de bajos requerimientos, tenemos plantas de medios requerimientos o tenemos plantas de altos requerimientos. Por ejemplo, no sé, no vamos a meter una cabomba aquí en mi acuario, por ejemplo, ya que la iluminación que yo tengo en el acuario es muy pequeña para la cabomba, o sea, es muy baja la iluminación. Entonces también debemos de tener lo que tenemos a la mano, el material que tenemos a la mano, para así empezar a plantar el acuario. Debemos de ver qué plantas se adaptan bien al material que ya tenemos en nuestro acuario para que así puedan reproducirse y estar bien en el mismo.
Y bueno, pues también hay plantas que no pueden, por ejemplo, tienen rangos diferentes de temperatura. Algunas se reproducen mejor a tal temperatura y otras a un grado de temperatura. Por ejemplo, hay plantas que se reproducen mejor, no sé, a 24 grados, que son aguas un poquito más frías, y a lo mejor hay plantas que se reproducen mejor a 27 grados, que son muchísimo más calientes. Entonces no vamos a meter estos dos tipos de plantas que tienen parámetros diferentes, ya que o una o otra va a pudrirse, o si no es que hasta las dos las perdamos. Entonces también hay que tener muy en cuenta la compatibilidad de plantas. Hay que investigar muchísimo acerca de las plantas que queremos tener en nuestro acuario. También otro factor, y que ya lo mencioné hace ratito, es la iluminación. La iluminación es primordial en el acuario. Ningún plantado va a sobresalir sin iluminación, ya que para el crecimiento de las plantas y su mantenimiento, la iluminación es un factor bastante fundamental para ellas. Entonces también debemos de tener en cuenta los lúmenes o los watts que tenemos en el acuario, para que así las plantas puedan reproducirse de una manera adecuada. Por ejemplo, no vamos a tener una iluminación extremadamente alta si tenemos unos troncos y tenemos puras anubias en el acuario, ya que las anubias son más que nada de sombra, solamente les gusta que les llegue la luz indirectamente. Entonces es algo que debemos de tomar también bastante en cuenta, esto para nuestro acuario. No debemos de solamente meter, no sé, como por ejemplo yo, 4 focos y ya a ver qué se da, no, debemos de tener bien controlados los lúmenes. ¿Y cómo vamos a controlar la iluminación? O sea, me van a decir, Leo, ¿cómo voy a saber qué iluminación voy a necesitar para el acuario? Pues muy fácil, simplemente lo primero que tienes que hacer es investigar qué plantas vas a querer tener en el acuario. Si quieres de bajos requerimientos, te recomiendo la ambulia, te recomiendo anubias, te recomiendo sagitarias. La Sagitaria nana es bastante buena y es muy resistente. Te recomiendo cola de zorro, te recomiendo también la Hygrophila polisperma, que es pero la normal, la Rosimberry no, ya que es de unos cuidados un poquito más altos. Pero si metes Hygrophila polisperma en el acuario, te prometo que no vas a tener ningún problema. Son casi los mismos cuidados que una ambulia, así que es igual de muy fáciles requerimientos esas plantas. Y una vez que tengas las plantas que quieres meter en el acuario, pues te pones a investigar qué tipo de iluminación requiere cada planta. Así que ahí te recomiendo que busques plantas que o sean todas de medios requerimientos, o sean todas de bajos requerimientos, o sean todas de altos requerimientos, dependiendo tus gustos. Y también la iluminación, si van a ser todas de media o alta iluminación, para que así puedas saber qué lúmenes y también qué otros accesorios vas a tener que comprar para el acuario, ya sea los abonos líquidos, ya sea introducir CO2 al acuario, que muchos igual me han preguntado si es muy necesario tener CO2 en el acuario. No es necesario, o sea, pueden vivir sin CO2 las plantas, pero vas a notar, cuando tienes CO2 vas a notar un mayor crecimiento, un mayor colorido, una mayor reproducción en la planta, y también hasta vas a causar muchísimo más rápido la fotosíntesis, y esto para la planta y para nuestros peces o para el acuario es bastante beneficioso. Así que si puedes tener en la mayoría de lo posible CO2 en el acuario, pues te recomiendo que mejor tengas CO2 a no tenerlo en él. Ahora también, bueno, ya les mencioné los factores fundamentales para tener las plantas en el acuario, pero lo primordial que debemos de tomar en cuenta siempre es el sustrato nutritivo o el abono líquido, dependiendo las plantas que tengamos, la iluminación y otra cosa bastante fundamental, la filtración. Teniendo un muy buen material filtrante y un buen filtro que mueva 3 o 4 veces el litraje completo de tu acuario, no vamos a tener ningún problema en que se nos reproduzcan las plantas. De aquí viene ya el control de algas, porque por ejemplo cuando metemos sustrato nutritivo al acuario, no todas las plantas al instante lo van a empezar a aprovechar, no van a empezar a aprovechar los nutrientes que están en el sustrato. Entonces también es un factor fundamental meter plantas, por ejemplo flotantes, para que ellas aprovechen los nutrientes que están en el acuario, y así no lo aprovechen las plantas, para que las algas, y así no nos van a salir algas. Y este es un tip bastante bueno, cuando empieces a plantar y sea todo nuevo y las plantas apenas se estén adaptando, ya que tardan entre
10 y 15 días en adaptarse en el acuario, en lo que enraizan y todo eso, para que empiecen a consumir nutrientes, te recomiendo meter, no sé, lenteja de agua o cualquier otra planta flotante, para que ellas aprovechen los nutrientes que no están aprovechando las plantas que vamos a poner en el sustrato en ese momento, y así tener un control de algas al inicio del plantado en el acuario. Esto es bastante fundamental si queremos tener el control de algas en el acuario. Ahora bien, también cuando aparece el alga marrón es porque hay un exceso de nutrientes en el acuario, y aparte porque no hay quienes absorban esos nutrientes porque la iluminación es bastante baja, o también porque estamos terminando el ciclado en nuestro acuario. Así que hay que tener, igual cuando nos introducimos a los plantados, debemos de tener muchísimo en cuenta que sí o sí el 90% de los casos vamos a tener algas en el acuario, y vamos a tener que saber cómo solucionarla, cómo solventar estas explosiones de algas en nuestro acuario plantado. Y más que nada debemos tener esto sí muy controlado, las algas en el acuario, porque llegan a pegárseles a las hojas de las plantas y las van a asfixiar, se van a empezar a pudrir y vamos a perder la mayor parte o la mayor cantidad de plantas que tengamos en nuestro acuario. Así que hay que tener en cuenta y muy controlados los parámetros de los elementos que vamos a abonar en nuestro acuario. Pero si no quieres tener ningún problema, pues simplemente, como te digo, si quieres empezarte en los plantados, compra plantas de bajos requerimientos, como ya te las mencioné, y abona puro potasio y dales una iluminación adecuada para esas plantas y no vas a tener ningún problema. Obviamente igual lleva un control estricto del abonado de potasio en el acuario. Así que bueno, pues espero y haya quedado claro, espero y me haya explicado bien yo de qué necesitamos para tener plantas en nuestro acuario y algunos factores que influyen que crezcan o que las tengamos en el mismo. Así que bueno, pues hasta aquí el video, espero te haya gustado, te invito a que le des un muy buen like, te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido. Y bueno, sin más que decir, adiós.